Bienvenidos a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y a este quinto simposio de comunidad y cultura de FEPAL. Hace unos 5 años se llevó a cabo el segundo, me parece, el segundo simposio de comunidad y cultura, cuando Jorge Bruce era director de comunidad y cultura de FEPAL. Esta vez tenemos con nosotros a la directora de Comunidad y Cultura de FEPAL, Magda Curi, quien ha venido con un colega que trabaja muy cerca a ella también en São Paulo, que es Osvaldo Ferreira Leite Neto, que está con nosotros. Es el suplente de su cargo como directora de Comunidad y Cultura. Y le debemos a ellos la idea de trabajar con el cuerpo en psicoanálisis, en la teoría. Ahora nos estamos dirigiendo hacia el Congreso de FEPAL, que va a ser el próximo año en Cartagena, cuyo tema central va a ser el cuerpo. Y así este simposio es una forma de ir familiarizándonos con el tema, trabajando con el tema cuerpo, expresión, proximidad y distancia. Como presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, les doy la bienvenida también a los colegas que a través del streaming nos están acompañando en América Latina, y dejo con ustedes a Lucho Herrera, coordinador general del simposio. Bueno, es un placer realmente poder haber trabajado con la sociedad en este simposio. Creo que va a ser un éxito, definitivamente, por la calidad de los ponentes, por nuestros invitados. Agradecer a FEPAL, además, por el apoyo que nos ha dado para realizar este encuentro. Y seguramente vamos a ir en el transcurso de la mañana llenándonos de gente, seguramente, espero. Agradezco a la comisión, además, organizadora, que ha realmente metido el hombro notablemente, y en especial a Chela Cardó, que ha fungido de asistenta mía, y a nuestros invitados peruanos y extranjeros. Bueno, voy a dejar la palabra a la directora pero antes, la directora al final va a cerrar. Voy a darle la palabra a nuestro presidente honorario, Saúl Peña. Gracias, Lucho. Bueno, yo aprecio y valoro mucho la invitación que me ha hecho la Junta Directiva para participar en este congreso, organizado nada menos que por Lucho Herrera, y bajo la presidencia de Eduardo Castelumendi. Pero como ustedes comprenden, tengo mis inclinaciones, y al ver esta brasilera a mi lado, ya es un estímulo más. De tal manera que empiezo el trabajo porque Lucho me ha dicho que hable 10 minutos. Yo he tenido que hacer un esfuerzo de síntesis, pero tiene sus posibilidades y beneficios. De tal manera que empiezo mi trabajo. El cuerpo, perdón, voy a ponerme mejor estos ojos. El cuerpo lo defino, ¿sí? Ahí está mejor. El cuerpo lo defino como la presencia evidente, sensible, tangible. Traduce el nacimiento real de la vida, inherente y proveniente de la existencia celular del hombre con su esperma y de la mujer con su óvulo, integrados saludablemente en una unión genuina, creativa, no solamente de los instintos o de los impulsos,
sino desearíamos de la libertad, del amor y de la responsabilidad con la compañía del yo y de su engranaje perceptual, comunicante y ético frente a su propia existencia y a su relación con el otro o la otra, otredad. De no ser por la presencia y génesis de este cuerpo, mujer y hombre, no seríamos capaces de vivir, de reconocer, de experimentar ni vivenciar el desarrollo del ser humano y de sus múltiples vinculaciones en todas sus posibilidades. Es así que con el cuerpo hay entidades tremendamente importantes y trascendentes, inherentes a la vida, pero con identidad y cualidades diferentes que pueden ir más allá de este. Me estoy refiriendo al alma, a la mente, al espíritu, a la psiquis. La existencia de estos aspectos genera una resultante unitaria con identidades propias, diferenciadas y distintas, que pueden llegar a la existencia autónoma. Esto va a influir en ideologías, filosofías y creencias que sustentan la continuidad y vida después de la muerte y la creencia en Dios, y otra, la no creencia y la finitud. La muerte, unidad viviente, sigue presente en la vida del hombre como pregunta irresoluble. El cuerpo humano es presencia, permanencia y pertenencia en el tiempo y el espacio, constitución ontológica donde el ser humano existente va a desarrollarse hacia la persona, el ser, principio vital en vinculación con la otredad, la sociedad y la cultura. La mente ve, escucha, piensa, siente y adquiere un sentido significativo y trascendente que acompaña a la psiquis y al alma. En el nivel subjetivo, vivencial y emocional, dos seres o dos cuerpos se pueden sentir un solo ser. Es indispensable reconocer la importancia y desarrollo de este cuerpo, persona y ser, desde feto, bebé, niño, puber, adolescente, adulto joven, adulto mayor y anciano en cuanto a su fisiología. Así también un ser con amor y odio, con creatividad y destructividad, con bueno y malo, con salud y enfermedad, historia, imaginación, subjetividad, objetividad. Menciono también el ADN, que constituye la unidad fundamental física y funcional de la herencia. Ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Igualmente, es importante mencionar al hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono como elementos fundamentales de la vida. Es fascinante y maravilloso no solamente el cuerpo, sino el ser con sus relaciones primigenias tan relevantes, madre, padre y las posteriores, maestros, alumnos, profesionales, laborales y otras de naturaleza también espiritual como el amor y la amistad. No solamente engendramos seres vivos, sino que simbólicamente y sin proponérnoslo, vendríamos a ser dioses de la existencia, materia y espíritu. El pensamiento filosófico busca explicaciones y causas a los efectos, y esto lleva a la conciencia de lo subjetivo o antropomórfico. Existe una dualidad profunda en el hombre
entre el estado de vigilia y el de sueño. La identidad dualista y la monista, finita e infinita, muestra la diversidad de la filosofía del cuerpo humano. Aristóteles consideró al cuerpo como expresión de lo vital. El cuerpo se hace humano precisamente al ser vivificado por un alma que posee vida y que siente, crece, se mueve. Sus cualidades pertenecen a las acciones del hombre. Si están integradas y son creativas, expresarían lo bueno. Si por el contrario son exceso o defecto, serían malas. El Renacimiento, 1200 a 1500, y la modernidad, 1500 a 1900, marcaron un cambio de actitud hacia el cuerpo. El Renacimiento trajo nuevamente el tema en la cultura europea, el sentido humano del cuerpo. El arte de pintores y escultores no temió presentar los cuerpos desnudos en toda la pujanza de la vitalidad humana. En la Edad Moderna se marcó una hostilidad hacia la sexualidad por un celo pseudo-moralizador y represor de la libertad social. La modernidad ha influido en la alienación del cuerpo. El dinero se ha considerado como el valor prioritario donde casi todo puede venderse y comprarse. La identidad corporal es fragmentada en la posmodernidad. Se percibe la vacuidad del sentimiento. Se desea vivir sin tabús ni prejuicios respecto del cuerpo cuando el hombre sigue castigando a un tercio de los cuerpos humanos. El bien y el mal actúan no solo por la existencia en uno, sino por la mirada del otro. Los valores superiores o del espíritu han disminuido. Se ha producido la ruptura de la trama social solidaria y una separación narcisística del individuo respecto de los otros, ingresando a la deshumanización. La identidad es un concepto complejo que el individuo y la sociedad van construyendo lentamente. La problemática sobre la identidad corporal humana tiene una doble función, hermenéutica por un lado y epistemológica por otro. Esto supone conciencia histórica y reflexiva acerca de sus propios planteamientos. La hermenéutica es la teoría de la verdad entendida como confrontación entre lo pensado y lo real, y el método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y personal historicidad. La filosofía siempre tuvo para con ella misma una exigencia de rigurosidad. En la época socrática se propuso como misión el análisis, elucidación y categorización de la realidad. Vino luego lo de la crítica. Se apela preferentemente al enfoque epistemológico, doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento. Es importante considerar lo vitalista, lo holístico, lo fragmentario y lo social en relación al cuerpo y a su identidad. Las interpretaciones teóricas tienen en su base los más variados motivos, conscientes e inconscientes. Al final nos encontramos con dualidades múltiples y con el misterio del cuerpo y del alma. Gracias. Bom dia a todos. Bom, vou mesclar um pouco o português
castelhano. Bom, estamos muito contentes de estar aqui, que é a primeira atividade desta gestão da Diretoria de Comunidade e Cultura de FEPAL, com a abertura aqui em Lima. Quero agradecer muitíssimo Luiz Herrera, que trabalho impecável aqui do simpósio, e toda a equipe, o apoio de Eduardo Gastelo Mendes o tempo todo, o apoio a realização desse simpósio, e a fala de Saúl Penha, que já começa com o tema, né? Que é o tema que vamos tratar hasta Cartagena. A ideia desse simpósio, vamos ter 3 simpósios da Diretoria de Comunidade e Cultura. O primeiro, Lima, em fevereiro, México, a cidade de México, com as 3 sociedades juntas. Eduardo, me ajuda se hablo alguma tonteria. Em 12 e 13 de fevereiro, e depois em São Paulo, 8 e 9 de abril. Então, desta vez, 3 simpósios e atividades preparatórias por toda a América Latina. E em Cartagena, todos estão invitados para o congresso em setembro de 2016, de 14 a 18. Primeiro, eu vou falar muito rápido. Para quem não conhece, nós temos a revista de FEPAL, que é Caliban, que, como se diz capa? Portada. A portada. As portadas estão acá sendo projetadas. E Caliban está preparando seu 6º volume. Foi concebida para dar corpo, por meio da escritura, ao pensamento psicoanalítico latino-americano. Em suas páginas se desenvolve fecundo diálogo entre a psicoanálise e as demais áreas da cultura, expandindo assim o alcance das ideias psicoanalíticas hacia a comunidade em geral. É uma revista muito importante de FEPAL, porque abre uma abertura muito grande com todas as áreas de conhecimento. Então, invito todos, quem não conhece, a conhecê-la. E aqui na sociedade temos acá. E a ideia de corpo é o tema de todo o congresso, que vai ser tratado da Diretoria de Ninhos e Adolescentes, que é coordenada por Victor Guerra, pelo uruguaio, pela Diretoria Científica, que trabalha com todo o congresso, pela Carioca, de Rio de Janeiro, Letícia Neves, pela Diretoria de Comunidade e Cultura. E nossa proposta específica em comunidade e cultura, nossa mirada se dirige hacia o corpo latino-americano atravessado por el tempo, por la história de suas religiões e de seus países, atravessado por la política, recostado em suas raízes multiculturais. Nossa proposta de pensar a construção social e psíquica de nossos corpos, colocar em evidência suas marcas, criando uma espécie de cartografia do corpo. Isto trabalho tanto dentro como fora do consultório. Trabalho na comunidade e o trabalho clínico, que é olhar clínico para o mundo. Então, nós invitamos todos a explorar esses temas que nos confrontam com os fenômenos do mundo, aún inusitados para todos nós outros, a partir de captar lo momentâneo, lo circunstancial, de las marcas del passado e de lo que impera hoje em nosso continente, hacia onde se dirigirá nossa mirada. A ideia é esta, também trabalhar com o inusitado, com a questão do corpo contemporâneo e o que não sabemos ainda, todavia, o que não sabemos. Então, invito todos a pensar e agradeço muitíssimo o trabalho aqui de Lima. Graças. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias, Saúl, muchas gracias, Magda, por la presentación. Y bueno, puntualmente, entonces daremos paso a la mesa siguiente, ¿no? Con Tragedia griega y cuerpo, Susana Raiz,
Max Hernández, y donde Magda Curia va a ser la coordinadora. Eu vou apresentar, primeiro habla a Susana, que primeiro a Susana, depois Max. Vou apresentar a mesa que, mira, um momentito, que estou entendendo o papelito. Aqui é o tema da mesa. Bom, o tema desse debate agora é tragédia grega e corpo. E acá temos duas pessoas que é uma honra estar juntos com os dois. E vou apresentar Susana Reis, licenciada em Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires e doutora em Filologia Clássica por la Universidad de Heidelberg. Foi professora principal em Lehman College en el Graduate Center de la City University of Newark, desde 1990 hasta 2010, año en el que se reintegró al Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la actualidad es decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de dicha universidad. Su obra teórica y crítica cubre un espectro temático amplio, desde la teoría literaria antigua y la literatura griega clásica hasta los más recientes debates sobre el rol de la teoría y del goce estético en los estudios literarios, así como sobre la literatura hispanoamericana contemporánea, la crítica cultural, los estudios de género y la teoría literaria feminista. Es autora de más de 100 ensayos sobre todos esos tópicos y de los libros... Ya, acá está traducido. Mejor. Equivalencias poéticas, procedimientos de elaboración artística en la obra Catulo, de 1977. Teoría literaria, una propuesta, de 1986. Teoría y análisis del texto literario, en 89. Vozes sexuadas, Gênero e Poesia em Hispanoamérica, em 1996. Em 1996 obtuvo o Prêmio Konex de Humanidades em la Argentina por seus aportes a la teoria literária. Em setembro de 2008 recebeu homenaje a sua obra e a sua trajetória acadêmica organizado por el Departamento de Estudios Hispânicos de Brown University. Espetacular, não? Já apresento o senhor também, Max Hernández, e depois falamos livres. Max Hernández Camarero, membro fundador da Sociedade Peruana de Psicoanálisis, membro da Sociedade Britânica de Psicoanálisis, membro da Associação Psicoanalítica Internacional, miembro del Comité Consultivo del Acuerdo Nacional, miembro del Colegio Médico del Perú, miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro fundador de la Academia Peruana de Salud y miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Es también fellow de la Academia Mundial de Artes y Ciencias, miembro honorario del Colegio de Sociólogos del Perú, miembro fundador del Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos e membro associado do Instituto de Estudos Peruanos. Bom, estou muito bem acompanhada, não? Então, começamos com Susana, depois os comentários de Max Hernández e falamos depois todos juntos. Esse funciona também? Acho que é mais tranquilo, é mais confortável, não? Muchas gracias, Magda, por la presentación. Mi ponencia se titula El cuerpo como espectáculo en la tragedia griega clásica. En el teatro ateniense del siglo V a.C., los cuerpos que caminaban o danzaban en el escenario o en el círculo del coro eran cuerpos de hombres enmascarados desde la cabeza hasta los pies, que representaban cuerpos masculinos y cuerpos femeninos según los personajes que encarnaban. Esta duplicidad
se producía regularmente, pues casi no había tragedia en la que faltaran personajes femeninos, quienes muchas veces eran las protagonistas de la obra. Pensemos en Antígona, Electra, Medea, Fedra, Ifigenia y tantas otras figuras memorables. En ese tipo de teatro, al igual que en el teatro no japonés o en el teatro isabelino, la ilusión de realidad que toda representación dramática genera en el espectador incluye un componente de género al que el teatro actual no suele recurrir. Por cierto que nunca faltan las excepciones, como las representaciones escolares hechas en colegios solo para niñas o solo para varones, o los roles de pantalón que en las representaciones actuales de la ópera barroca suelen ser asumidos por contraltos o mezzosopranos que reemplazan a los castrati del siglo XVIII. Lo que quiero decir es que el teatro moderno puede perfectamente optar porque un rol femenino sea actuado por un hombre o viceversa, pero que por lo general esas maniobras no le piden al espectador que las acepte como un componente normal de la ficción, sino más bien como llamativas transgresiones de la estética realista. El hecho de que en la tragedia griega clásica el travestismo fuera obligatorio, porque las mujeres no podían actuar ni participar de la vida pública, hace suponer que la visión de aquel espectáculo multitudinario, al que también asistían mujeres, debía exigirles a los espectadores de ambos sexos la elaboración de procesos imaginarios difíciles de reconstruir desde nuestra perspectiva actual. Añadamos a ello la perplejidad que hoy nos produce que una sociedad fuertemente patriarcal, como la griega clásica, en la que las mujeres atenienses de las clases acomodadas solo cumplían el rol de reproductoras de la especie y estaban celosamente guardadas dentro del cerco doméstico, pudiera haber concebido y pudiera haberles dado voz poética a figuras femeninas monumentales y a veces aterradoras, como la sanguinaria Clitemnestra, que asesina con un hacha a su marido y a su esclava sexual, la vidente Casandra, o como Antígona, la doncella valiente e inflexible que desobedece al rey y paga su desobediencia con la vida por rendir honras fúnebres a su hermano, o como Electra, la vengadora de su padre, junto con su hermano Orestes, o como Fedra, la que se atreve a todo por satisfacer su pasión hacia su hijastro, o como Medea, la que no perdona la infidelidad del marido y se venga asesinando a sus propios hijos. El que estas figuras tuvieran apoyo en el mito y que por eso mismo pudieran ser percibidas como pertenecientes a una época remota y extraordinaria, no logra hacer desvanecer del todo la perplejidad de una mente moderna ante el contraste entre la sociedad ateniense del siglo V a.C., el siglo del surgimiento de la democracia, pero también el de un imperialismo ateniense brutalmente patriarcal y esclavista, y la tremenda personalidad y los gloriosos o atroces hechos de esas heroínas trágicas. Fromma Zeitlin, una de las más brillantes mentes de la filología clásica actual, formula una hipótesis arriesgada. En su opinión, existe un estrecho nexo entre la tragedia griega y la idea de lo femenino, nexo que se expresaría a través de ciertos rasgos típicos del género, como la toma de conciencia de la corporalidad y la vulnerabilidad del cuerpo a través del sufrimiento físico, la estricta división entre un espacio público y un espacio privado y oscuro, lo que ocurre en el interior de la escena, el desarrollo de una trama engañosa que oculta verdades solo reconocibles en la catástrofe, y finalmente la idea misma de imitación o de simulación, la que Platón rechazaría tajantemente en la República por considerar que apartaba de la verdad y difundía conductas vergonzosas como las usualmente atribuidas a las mujeres o a hombres inferiores. Zeitlin añade, sin embargo, que lo que está en juego en la tragedia nunca es el ser de la mujer ni el interés por la mujer en sí misma, sino la iniciación a la vida adulta de un ser masculino que descubre que su realidad es mucho más intrincada e incomprensible de lo que desearía. Las figuras femeninas serían un
instrumento exploratorio para los hombres desde la perspectiva del Saiti. En principio, esa hipótesis me persuade, pero la obra de Eurípides, el más joven y contestatario de los tres trágicos, me hace pensar que en su caso, la exploración de la subjetividad de sus personajes es un poco más compleja, pues abarca tanto el rol social de la mujer, repetidamente comentado en sus coros y en las quejas de varias de sus protagonistas, como lo que hoy llamamos, a partir de la teoría queer, la performatividad del género sexual y la superación de un pensamiento estrictamente binario que excluye zonas intermedias. Volvemos así a los cuerpos de hombres que en el teatro clásico pretenden representar cuerpos de mujer. La misma Fromma Zeitlin parte para plantear sus conjeturas de una escena extraordinaria de las vacantes de Eurípides que pone ante los ojos la performatividad del juego teatral y, sobre todo, la performatividad de los roles sexuales. Para la mejor comprensión de la escena que quiero leerles a ustedes, tratando de hacer los dos roles, resumo aquí el contenido de los episodios precedentes. Penteo, rey de Tebas, hipermasculino en su autopresentación, autoritario y convencido de su poder omnímodo, decide combatir por la fuerza la introducción de un nuevo culto que alborota a las mujeres de su reino, quienes abandonan sus hogares para seguir a un extranjero que proclama ser Dioniso, un dios nacido de la princesa tebana Semele y del mismo Zeus, dios supremo del Olimpo. La madre y la tía de Penteo, Agave e Ino, celosas de su hermana Semele, parece típico del cuento de hadas, ¿no es cierto?, han difundido la idea de que el auténtico padre del hijo de Semele es un mortal y que el recién llegado de tierras lejanas es un impostor. Sin embargo, pronto caen bajo el hechizo del extranjero y se integran al séquito de sus adoradoras, quienes en estado de trance son capaces de obrar prodigios, como hacer brotar leche, miel y vino de la tierra, o descuartizar animales salvajes con sus propias manos. Penteo, irritado por la defección de sus familiares y humillado por los poderes del recién llegado, decide hacerles la guerra a él y a sus seguidores. Pero la curiosidad de ver qué hacen ellas en sus rituales puede más que su proyecto bélico. El astuto extranjero, de quien él se había burlado al comienzo, de quien Penteo se había burlado al comienzo por su apariencia afeminada, porque el dios Dioniso es siempre representado por una apariencia afeminada, se venga despertando en él esa curiosidad e incitándolo a vestirse de mujer para que pudiera observar a las vacantes sin ser agredido por su condición masculina, pues las reuniones de las vacantes eran para mujeres solas. Cuando Penteo le pide a Dioniso que lo lleve cuanto antes a ver a las Ménades en acción, se produce el siguiente diálogo. Dioniso: entonces ponte un peplo de lino. Penteo: ¿qué es esto? ¿De hombre me convertiré en mujer? Dioniso: para que no te maten si te ven allí como hombre. Penteo: está bien, ya antes te mostraste sabio. Penteo: ¿cómo llevaremos a cabo tus excelentes consejos? Dioniso: yo te vestiré. Entremos al palacio, a la zona oscura. Penteo: ¿con qué ropa? ¿De mujer? Me da vergüenza. Dioniso: ¿ya no estás tan deseoso de ver a las Ménades? Penteo: ¿qué tipo de vestido dices que vas a ponerme? Dioniso: pondré en tu cabeza una larga cabellera. Penteo: ¿y qué más me vas a poner? Dioniso: un peplo hasta los pies, y sobre tu cabeza una mitra. Penteo: ¿me añadirás algo más? Dioniso: un tirso en la mano y la piel de un moteado cervatillo. Penteo: yo no podría vestir ropa de mujer. Dioniso: pero correrá sangre si quieres enfrentarte directamente con ellas. Penteo: está bien, vayamos a observar. Poco después, cuando Penteo, ya travestido,
sale del palacio con Dioniso, se produce entre ambos un intercambio rayano en lo grotesco por la total asimilación del otrora supermacho al rol de una bacante subyugada por el dios, quien se divierte incitándolo a comportarse como una mujer joven preocupada por lucir bien. Y les leo esta pequeña escena que sigue. Penteo, el supermacho, ya vestido de mujer. ¿A quién me parezco? ¿Tengo el porte de Ino o el de mi madre Agave? Dioniso, viéndote me parece estar viéndolas a ellas. Pero este bucle está desordenado, no está como yo lo puse debajo de la mitra. Penteo, lo desarreglé cuando fui adentro y cuando me puse a sacudir mi cabeza y a moverme como una bacante. Dioniso, yo me encargaré de tu alivio. Yo que me encargué, volveré a arreglarte. A ver, levanta la cabeza. Penteo, ya, arréglame, porque realmente dependo de ti. Dioniso, el cinturón está flojo y los pliegues de tu peplo no tienen buena caída sobre los tobillos. Penteo, sí, tienes razón, así es, del lado izquierdo, pero por este otro lado el peplo me cae muy bien. Dioniso, seguramente seré tu mejor amigo cuando contra tu opinión observes la sensatez de las bacantes. Penteo, ¿cómo me pareceré más a una bacante? ¿Llevando el tilso en la mano derecha o en la izquierda? Dioniso, llévalo en la mano derecha y levanta el pie del mismo lado. Alabo tu cambio de opinión. Fin de la escena. Y no es una comedia. Es el momento culminante de una tragedia que termina terrible. Antes de seguir adelante, para explorar el significado de esta escena, conviene recordar lo que se puede reconstruir sobre las ideas médicas y las representaciones artísticas del cuerpo masculino y del cuerpo femenino en la Grecia clásica, así como sobre los atuendos apropiados para cada sexo. Para los griegos, fisiológica y psicológicamente, las mujeres son húmedas, comenta Anne Carson en un documentadísimo estudio en el que recoge los más variados testimonios de la antigüedad, allí incluidos los escritos de Hipócrates, las obras de Aristóteles, como Historia de los Animales y Generación de los Animales, así como numerosas citas de filósofos y poetas de Homero y Hesíodo en adelante. Por contraste, el cuerpo y la mente del hombre adulto y sano son por naturaleza secos. El cuerpo del hombre es seco, es decir, firme, cerrado, bien delimitado, menos expuesto a desbordarse o a la invasión de agentes externos. El de la mujer es materia flexible, porosa, filtrante y cambiante, no contenida por claros límites. Se hincha, se deshincha, se retrae, suelta periódicamente fluidos, es penetrado en el coito y se abre para dar a luz. Una mente inteligente, prudente y bien pensante, siempre según las concepciones griegas, es aquella que está totalmente seca, como suele estarlo la del hombre. La ingesta de vino, el sueño, la entrega a los placeres y a las emociones, la autoindulgencia y todo tipo de excesos humedecen, licúan, disuelven, derriten la racionalidad. El hombre puede caer a veces en esos estados de imperfección, mientras que la mente de la mujer está permanentemente en ellos. Los afectos y las necesidades de las mujeres son vistos como excesivos, salvajes, desbordados, amenazantes. Es por eso que se las debe confinar al oikos, a la casa, y que se las debe domesticar en el rito matrimonial, en el que después de quitarse el velo que cubría su rostro ante los hombres, la novia abandonaba la casa paterna para trasladarse en procesión a la casa del marido, donde debía ser nuevamente confinada, pues una vez iniciada en la sexualidad, su supuesta voracidad erótica, esta era la idea, y con ella la posibilidad de engendrar hijos ajenos, debía ser vigilada y limitada al trabajo sexual con el cónyuge.
Frecuentemente se usan metáforas como arar o sembrar para aludir a la estricta actividad de parte del hombre de procrear hijos legítimos. Según Aristóteles, en el acto de engendrar, la mujer provee una materia informe, una suerte de materia bruta a la que el hombre, el principio activo, moldea. Esto lo afirma en Generación de los Animales. En el matrimonio no había lugar para juegos eróticos, que quedaban reservados a las reuniones de hombres solos en los simposios, a los que acudían jovencitos, con los que los hombres mayores tenían sexo, y algunas prostitutas. Estas, junto con las esclavas, tenían un régimen aparte. Las esclavas eran, en cierto modo, cuerpos descartables, solo disponibles para el señor de la casa. Ellas gozaban de mayor libertad que las mujeres correctas, pero eran blancos de todo tipo de ataques y de burlas, como está ampliamente testimoniado en la comedia de Aristófanes. Vayamos ahora a las representaciones artísticas y a los atuendos en la Atenas del siglo de Pericles, que es el momento de mayor florecimiento del teatro. Como sabe todo el mundo que haya pisado un museo real o virtual de la antigüedad, los atenienses rendían culto a la belleza de los cuerpos de jóvenes guerreros y de atletas duramente moldeados en el gimnasio o en los campos de batalla. Esos cuerpos, como los de los dioses y héroes, solían ser representados en una casi total desnudez, con particular atención a los detalles de una soberbia musculatura. Los cuerpos de mujeres comunes o de figuras mitológicas eran presentados con mayor recato. El afán de los grandes escultores por captar con fidelidad realista los movimientos del atleta y el trabajo de músculos en acción es reemplazado en la estatuaria femenina por la atención al movimiento de velos, mantos y túnicas alborotadas por el viento y parcialmente adheridas a los cuerpos de las jóvenes practicantes de los ritos religiosos, como en el desfile de las Panateneas, o de las mujeres, estas eran las situaciones en que se representaban a las mujeres, o de las mujeres en trance de morir o de hacer el duelo, como en las estelas funerarias. Como se puede inferir del riquísimo material pictórico que ofrecen los cerámicos griegos, los vasos griegos, la indumentaria apropiada para una mujer dentro de su casa o en actuaciones cívicas como las fiestas religiosas, y el teatro era una de ellas, era el peplo, una pieza rectangular de tela de lana o de lino, sujetada en los hombros por fíbulas, una especie de grandes imperdibles, y amarrada en la cintura por un lazo con el que se controlaba y modelaba la caída de los pliegues sobre el pecho y sobre el resto del cuerpo hasta los pies. El quitón o gitón, prenda común a hombres y mujeres, era similar al peplo para ellas, pero para ellos solía llegar tan solo hasta los muslos. Las mujeres debían llevar el pelo recogido en un moño, con un lazo, un velo o una mitra, como la que le quiere poner Dioniso a Penteo, o bien cubriendo su cabeza con parte del manto que solían ponerse sobre el peplo. El cabello suelto y desarreglado, como la peluca que le quiere poner Dioniso a Penteo, era señal de inadmisible desorden y de salvajismo al estilo bárbaro. Recordemos por último que la vestimenta de los actores de teatro, bien documentada en numerosos vasos, no correspondía a los usos de la calle, sino a lo que hoy llamaríamos un disfraz muy elaborado. Una máscara que no solo cubría la cara, sino la cabeza completa, túnicas coloridas que les llegaban hasta los pies, brazos totalmente cubiertos por una especie de polos que cuando debían sugerir piel femenina eran de color más claro, y finalmente los famosos coturnos. Originariamente estos no tenían altas plataformas, un uso que se impone tardíamente, sino que eran una especie de borceguíes o botitas de cuero en franco contraste con las más comunes sandalias del hombre de la calle. Como puede apreciarse, el atuendo teatral impedía cualquier contacto visual
con los cuerpos reales de los actores. En craso contraste con el teatro moderno, las señales físicas de identidad, allí incluidos los pies o la manera habitual de andar, quedaban anuladas o disimuladas bajo la cobertura de ropajes insólitos. Esta tendencia llegó a extremos sorprendentes en el mundo de la comedia, donde el disfraz podía incluir formas de animales o la adición de falos gigantescos, hechos de cuero y convenientemente rellenados para caracterizar a los sátiros del acompañamiento de Dioniso. Si nos preguntamos el porqué de estas convenciones teatrales, solo podemos llegar a algunas hipótesis que probablemente se apuntalen entre sí o no, ustedes dirán. El teatro clásico griego parece haber nacido del ditirambo, un himno dedicado al dios Dioniso, compuesto por un coro masculino y un director de coro. En algún momento difícil de precisar, el director comienza a dialogar con los coristas y así da nacimiento a la figura del primer actor, al que luego se sumarán 2 actores más. Lo que importa remarcar aquí es el origen ritual del género dramático y el hecho de que los festivales en los que se presentaban las tragedias estaban dedicados al dios Dioniso, quien desde su efigie era el homenajeado y el principal espectador. Y este dios, que aparece jugando cruelmente con Penteo en la escena que les leí, es, según el mito, el transgresor de todas las líneas divisorias en que se apoya el orden de la polis y, en general, el orden de toda sociedad humana. Él es el dios que trae el éxtasis, la locura, la borrachera, es decir, todo lo húmedo, lo femenino. Él empuja a las mujeres fuera de sus casas y les infunde fuerzas nunca antes experimentadas. Ellas lo siguen transfiguradas, rechazando el confinamiento y las labores del hogar para confundirse con los poderes más elementales de la naturaleza y volverse capaces de manipular serpientes o de desgarrar fieras solo con sus manos. Dioniso, el dios de la renovación de la vida, del crecimiento vegetal y animal, de la vid, del vino, de la fertilidad en todas sus formas, de la abundancia, del exceso y también de la violencia exterminadora, exige de sus vacantes la comunión con la naturaleza y la borradura de la frontera que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Dioniso representa para una mente seca, es decir, racionalista, ordenada y autoritaria como la del rey Penteo, o como la de muchos de los hombres que asistían a las representaciones atenienses, exige, repito, de esas mentes la aceptación de una radical otredad. El afeminamiento con que suele ser representado es tal vez señal de la perplejidad de mentes secas ante una figura que no entraba cómodamente en la ordenada galería de dioses olímpicos. Se conjetura con bastante margen de probabilidad que la institución en Atenas de festivales dramáticos anuales en honor de este otro absoluto que provenía de lejanos cultos asiáticos fue una manera de poner bajo control estatal una religiosidad amenazante que se dirigía fundamentalmente a las mujeres. Una semana de procesiones, cantos, danzas, borracheras y representaciones teatrales a las que asistían gentes de otras ciudades eran una buena manera de quitarle vapor a la olla y de celebrar públicamente el poderío ateniense sobre las ciudades aliadas. En este marco semirritual, el total encubrimiento de los actores bajo máscaras y ropas insólitas bien puede interpretarse como un remanente de aquella renuncia a la identidad individual exigida por la religión primigenia. Puede entenderse a sí mismo como una licencia para atreverse a experimentar, siquiera parcialmente, esa amenazante y atractiva alteridad dionisíaca que parecería anular la estricta separación entre los sexos. Finalmente, desde las exigencias de realismo
que solemos tener en la modernidad y que tal vez, siquiera en parte, pudieron haber tenido los griegos, el disfraz total podía ayudar a los hombres a representar aquellos cuerpos de mujer que no debían subir al escenario. Regreso a la escena de travestismo de las bacantes para finalizar con ella esta cadena de conjeturas. Como lo señala certeramente Zeitlin, Penteo disfrazado de bacante representa en un nivel metateatral lo que hacían los actores atenienses cuando tenían que asumir un rol femenino. Hay que señalar, sin embargo, una diferencia importante. Un actor, por ejemplo, disfrazado de Antígona, era visto por el público ateniense como Antígona, no como un ridículo usurpador de identidad. En cambio, el actor disfrazado de Penteo, que entra al palacio y sale de él disfrazado de bacante, es para el público solo un grotesco remedo de bacante, risible y triste a la vez. Notemos además que la larga peluca que el dios había puesto sobre su cabeza como señal de feminidad salvaje entraba en abierta contradicción con el bucles y de los pliegues del peplo, como correspondería al atuendo de una muchacha formal. Esa escena es una escena que podría ser propia del grotesco pirandeliano, ¿no es cierto? Da risa y al mismo tiempo es trágico. Los espectadores saben que Penteo está trastornado, que Bedoble, que Dioniso está jugando con él y que su trágico final será morir descuartizado como un títere a manos de su madre y de su tía. Saben que al final su madre, Agave, todavía en trance báquico, traerá su cabeza recién arrancada de su torso, ostentándola como un trofeo, para despertar finalmente a la horrible realidad, la de su recuperada cordura, que le permite reconocer en sus manos los restos sangrantes de la monstruosa castración que acaba de ejecutar. Desde el punto de vista de la vulnerabilidad corporal y de los daños físicos que los personajes trágicos suelen experimentar, el caso de Penteo representa un extremo de violencia. Cabe preguntarse, sin embargo, si el acto edípico de arrancarse los ojos, otro símbolo de castración autopunitiva, no se le acerca en brutalidad. Otro tanto podría decirse del suicidio de Áyax, quien para lavar su honor clava la empuñadura de su espada en la arena y se arroja violentamente sobre ella para abrir y desangrar su costado. La galería trágica de cuerpos masculinos dañados incluye incurables heridas purulentas, como las que padece el héroe de la guerra troyana Filoctetes, desgarramiento de la carne bajo el arrastre de un carro, como en el caso de Hipólito, el hijastro de Fedra, o quemaduras que desintegran los tejidos por obra de un manto envenenado que se adhiere a la piel y la corroe como un ácido. Tal es la suerte del héroe de héroes, el vencedor en batallas y en tareas imposibles, el semidivino Heracles, quien antes de ser incinerado vivo por propia decisión en el monte Eta, se avergüenza de tener que quejarse como una mujer. Heracles, el más valiente de los semidioses. El fuego, enemigo del agua, resuelve así, de modo definitivo, la abominable licuefacción de sus carnes, la feminización de sus carnes. Mediante la incineración y la ascensión del espíritu al Olimpo, lo masculino seco cerrado, la voluntad, triunfa, en este caso, sobre lo femenino húmedo poroso. Las convenciones teatrales permitían que los cuerpos enfermos o heridos pudieran ser trasladados en litera y exhibidos ante el público. Sin embargo, los actos de violencia debían ocurrir siempre o casi siempre a puertas cerradas, en el oscuro interior del escenario, en la zona imaginada como la morada de los personajes, fuera esta un palacio, una casa, una choza o una carpa de guerra. Mutilaciones
suicidios y asesinatos no debían ejecutarse ante la vista del público. Pero, y aquí está lo curioso, los resultados podían ser exhibidos después de los hechos. Edipo se arranca los ojos dentro del palacio y regresa a la escena con las cuencas vacías y sangrantes, es decir, con una nueva máscara que representa ese nuevo mísero estado. En la Orestíada Esquilea, Clitemnestra se venga de su marido, el rey Agamenón, invitándolo a entrar al palacio sobre una alfombra roja, y una vez adentro, en el momento en que él toma el típico baño ritual de los héroes de guerra, lo atrapa en una red y lo mata con un hacha, con ayuda de su amante Egisto. También en el interior del palacio, asesina a Casandra, la princesa troyana traída por el rey como concubina, y una vez cometidos ambos crímenes, adentro, siempre adentro, muestra los cadáveres envueltos en la red para jactarse de su hazaña ante el coro de ancianos. El procedimiento teatral que permitía exhibir los productos de la violencia, no la violencia directa, sino los productos de la violencia, era una plataforma rodante que se sacaba desde dentro del escenario y se colocaba ante las puertas del palacio para figurar un espacio interior. Sobre ella son exhibidos los cuerpos inertes, todavía envueltos en la red, del rey y su concubina al final de la primera parte de la Orestíada de Esquilo, la tragedia Agamenón. Mediante el mismo artificio, Orestes, quien venga a su padre en la segunda parte de la trilogía, muestra los cadáveres de su recién asesinada madre Clitemnestra y de su amante Egisto, añadiendo un comentario sarcástico que revela la profundidad de su resentimiento y de sus celos aún después del matricidio. Dice: contemplen a los dos tiranos de la patria, a los asesinos de mi padre, que arruinaron mi casa. Bien se entendían mientras estaban sentados en el trono y todavía siguen en amorosa alianza, a juzgar por su suerte, es decir, los dos cadáveres abrazados. La vista de los cuerpos ensangrentados y enlazados sobre el catafalco refuerza así el erotismo tanático de la escena previa al matricidio, en la que Clitemnestra se lamenta de la muerte de Egisto y Orestes, con la espada en la mano, le grita amenazante: ¿lo amas? Te acostarás con él en la misma tumba. Así no le serás infiel ni aún después de muerto. Fin de la cita. La extraña relación entre el enmascaramiento de los cuerpos y el exhibicionismo de los gestos, como acabamos de ver, alcanza un momento de intensidad inigualable en esa misma escena, la escena previa al matricidio, cuando Clitemnestra, que se siente perdida ante el furor de su hijo, expone su pecho y trata de disuadirlo con estas palabras: respeta, hijo de mis entrañas, este seno sobre el cual tantas veces te quedaste dormido, mientras tus labios mamaban la leche que te crió. Fin de la cita. Este gesto, que en el clásico libro de André Green, El complejo de Edipo en la tragedia, es caracterizado como típico de una madre fálica, narcisista y seductora, aterra por un instante a Orestes, quien vacila y busca apoyo en su amigo Pílades. Recordemos, para concluir, que en el escenario ateniense del siglo V a.C., ese pecho femenino que espanta al hijo y detiene momentáneamente su impulso vengativo, no es el de una actriz, sino el de un actor disfrazado de mujer. ¿Será que de ese modo los hombres de esa época lograban atenuar el horror que les producía la posibilidad de confrontarse con eso otro húmedo, informe, poroso, que amenazaba con invadir los secos y limpios límites de su identidad? ¿O será que intentaban explorarlo y reconocerlo dentro de sí en el acto mismo de imitarlo? Separados de todo aquello por 2500 años, a nosotros,
mujeres y hombres del siglo XXI, no nos queda más remedio que contentarnos con respuestas conjeturales y utilizar esas conjeturas para tratar de entendernos mejor a nosotros mismos. Gracias.